¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. A ti que me escuchas esta mañana en este periodismo de vida con lo que empezamos todos los días aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Te pregunto, ¿tú naciste en una familia mexicana tradicional? ¿Y esta familia tradicional pues tiene alguna relación, por ejemplo, con una educación que da preferencia a los hombres por sobre las mujeres? Posiblemente muchos rechazamos la idea de haber sido criados en una cultura machista. Sin embargo, México tiene una historia irremediablemente ligada al poder de los hombres sobre las mujeres. Y lo que es peor, inculcada por las mujeres, desde la trinchera y la posición de mamás. Para explicar esto, a ver, recordemos que hasta el siglo pasado, el voto de las mujeres era un derecho que nos estaba negado. Imagínense, el siglo pasado. Pero al mismo tiempo, en el cine, por ejemplo, se exaltaba el papel del hombre como cabeza de la familia, proveedor y protector. Nosotras calladitas, sumisas, atendiendo el hogar. Por encima de las virtudes femeninas, para la sociedad mexicana, durante mucho tiempo, la virginidad, la destreza en la cocina, los quehaceres del hogar, pues parecían tener mayor relevancia, cuando además pues las historias televisivas pues tampoco nos ayudaban en nada. En el teatro se replicaban una y otra vez, porque ahí estaba arraigado el tema de las familias tradicionales, cómo debían de funcionar y cómo debían de ser normales, entrecomillado. La industria cinematográfica fue la que menos ayudó. ¿Cómo olvidar, esas películas en blanco y negro, donde los villanos golpeaban a las mujeres? Eran sobajadas, humilladas. ¿Y cómo reaccionaban ellas? Se quedaban al lado de él, con una sumisión absoluta, diciendo, pégame, pero no te vayas a ir del lado de mí. No me dejes. Es tan profunda esta educación que actualmente pues estamos pagando las consecuencias. Para demostrarlo, pues están las declaraciones de Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el informe justamente de la comisión, donde señala el aumento de homicidios dolosos en mujeres en México de 1,755 mujeres en el 2015 a 2,585 en el 17 y en tan solo 2 años 48% más. Entonces, estos son los datos. Nuestro país tiene un problema de violencia constante de múltiples maneras hacia las mujeres, lo que significa que más de la mitad de la población puede encontrarse en una situación muy vulnerable en todos los ámbitos y circunstancias sociales. Y aquí me detengo en la reflexión de es igual de importante el que maten a un hombre. No estoy minimizando el homicidio. Lo que estoy diciendo es que los números indican que en el rubro del género de mujer aumentaron de manera muy abrupta. Por ejemplo, en el ámbito profesional, el machismo presente a diario en el transporte público, en las escuelas, en las calles. ¿Cómo podemos comprobar esto? Bueno, pues los datos arrojados en la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2016 lo indica. Esta es una encuesta realizada por el INEGI que demostró que 2 de cada 3 mujeres residentes en México
han sido víctimas de algún acto de violencia, ya sea emocional, económica, física, profesional, sexual o a través de la discriminación en la escuela, el trabajo, el ámbito comunitario, la familia, en su relación de pareja. Estamos hablando, para entendernos muy bien, del 66% de las mujeres en México. Ahora, esto es devastador, pero lo más grave de estos resultados es que donde ocurre la violencia contra las mujeres, en mayor frecuencia es en las relaciones de pareja, a ese hombre que esa mujer eligió. Entonces, si el principal agresor es el esposo, el novio, el amante, como quieras, el 39% de las mujeres hemos sido víctimas de actos de violencia por parte de desconocidos, sobre todo de índole sexual, donde el 35% sufrió intimidación, acoso, abuso o violación. En el trabajo, los tipos de violencia más frecuentes son la discriminación, agresiones sexuales, amedrentaciones, amenazas y bueno, las de tipo emocional como humillaciones, degradación, intimidación, etc. El problema es que esta violencia ocurre en muchos casos y no la vemos o no la queremos ver, como de manera inconsciente, pues, ¿no? Lo que entonces implica que tampoco se tomen medidas para erradicarla. O somos una sociedad tan machista en ese sentido que pues aunque la vemos, nos hacemos tarugos, ¿no? Porque pues esa insensibilización pues se originó desde el seno de la familia, en nuestra educación. Y eso pues nos impide hacer algo porque creemos que está bien. Paréntesis de los datos. Yo tengo un grupo de hermanas amigas, ¿sí? Son 4 mujeres y 2 hombres. Es una familia. Ellas nacieron no en la Ciudad de México, por el Bajío, para poner menos datos en ese sentido. Lo importante es que ellas están educadas al 100% para atenderlos. En las condiciones que ellas estén. Pueden estar enfermas, pueden estar embarazadas, pueden mandarles reposo. Yo lo he vivido. Que ellos les truenan el dedo y dicen, sírveme, atiéndeme, levántate, yo aquí soy el mero petatero. Y hoy podemos tener grandes ciudades, enormes, con mucha población y avances tecnológicos y la madre del muerto, pero el trato sigue siendo fatal hacia muchas mujeres. Entonces, si eso aprendieron ellas en su casa, ¿cómo vas a saber que eso está mal? Te vas a tener que vincular con una pareja que se parezca a ese modelo, porque eso es lo que tú conoces. Y no vas a poder rechazar ese modelo. Entonces, son bien graves estos resultados, porque fíjense, en el trabajo, por ejemplo, los tipos de violencia más frecuente, insisto, la degradación, la intimidación, pero lo que les digo, hay una insensibilización que originó nuestra educación que nos impide hacer algo al respecto. Y hay la típica historia, es divina esta historia. Todo mundo contamos que nos pasó, aunque quién sabe que no creo que nos haya pasado a nosotros, pero ya es un vox populi, en donde fíjate que un día estaban agrediendo a una señora, su marido, y entonces yo me metí a defenderla y la señora dijo, ¿y tú qué te metes? ¿En qué te importa? Y déjalo. Y así me gusta, ¿y qué? Es un vox populi, pero en realidad es que ya no hacemos nada por ayudar a la otra persona, porque a veces esa persona lo ve normal. México, año 2017, ocupó el segundo lugar en feminicidios en una relación de 24 naciones, por debajo de Brasil. ¿Pero qué creen?
Yo les dije hace poco en este micrófono, cada 2 horas y media están matando a una mujer en México. Más los hombres. Es un dato como para entender la situación de las mujeres en este país. Hoy, año 2019, México ocupa el primer lugar en feminicidios en la relación de 24 naciones. Tan solo en 2 años. De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros 4 meses del año 2019, murieron 1,199 mujeres víctimas de machismo. Sí, maltrato finalmente, tortura. Es decir, cuenten a partir de este momento. En 2 horas y media va a haber otra muerte de una mujer. Y ojo, quizá a veces decimos mujer y sentimos, pero niñas están incluidas. Hay un porcentaje muy importante de esas 1,199. Referentes son alrededor de 300 que son niñas en las mismas circunstancias que las mujeres adultas. En abril, tan solo en abril, se contaron 315 homicidios, convirtiéndose el mes con más delitos contra la mujer en lo que va del año. Un contexto más general. Las víctimas mortales aumentaron 97% en tan solo 4 años. Y hay que agregar que 80% de los casos de feminicidio se encuentran impunes. ¿La razón? Hay poco acceso de las víctimas a la justicia, prejuicios de género, importantísimo, y eso también me consta, de la policía, de jueces, de los MPs, de los fiscales. Algunos archivan los casos por supuestas faltas de prueba y otros, me consta, le dicen a la mujer, señora, regrésese, que la tundan bien, porque no tiene usted las heridas suficientes para levantar un acta. Entonces, nada más este año, estamos hablando que el primer cuatrimestre, enero, febrero, marzo, abril, ya vamos en junio, ha sido tanto el inicio de año como el primer cuatrimestre más sangriento para niñas y adolescentes, porque estás hablando que alrededor de un 20% de ese número perdieron la vida. ¿En qué estado se concentra más el feminicidio? 65% de estos son Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Chihuahua y la Ciudad de México. Pero antes, y recuérdenlo, era Oaxaca, Estado de México, Morelos. Antes eran otros. ¿Qué significa esto? ¿Se va moviendo el crimen en ese sentido? ¿Por qué de repente unos estados representan más estadísticas que otros? Y entonces yo te pregunto en este periodismo de vida, en esta reflexión que hacemos tú y yo todos los días. Vemos estadísticas, cada vez vemos videos más violentos y terribles, cada vez las maltratan más. Matarla ya es el acto, no, las destazan. Ya me entienden, todavía hay saña en ese sentido, todavía hay más enfermedad mental en ese sentido. Yo te pregunto, ¿ya nos acostumbramos a este tema? O sea, las notas que vemos todos los días las vamos a seguir pasando así una tras otra, para que sean parte del archivo de la nación, ¿o cómo? Porque si fuimos educados bajo parámetros machistas, pues tendríamos que empezar a pensar en que eso, al cabo, es contraproducente para nuestra sociedad. Entonces, si estamos replicando ese tipo de educación en nuestros hijos, sobrinos, pues estamos fritos. Va a ser un círculo vicioso todo el tiempo. Vuelvo a la pregunta para arrancar el programa. ¿Tú en qué tipo de familia naciste? ¿En esta convencional en donde las mujeres no valen,
las mujeres no pueden estudiar, las mujeres solo sirven para tener relaciones sexuales, las mujeres sirven como escoba allá. Es bien delicado. Quizá en lugares y colonias de ciertas ciudades de la República Mexicana, pues ya no ves eso. Pero ¿y los recónditos? A los que a veces nadie llega. A mí me impacta el aumento en la estadística. Ya miren, fuera de eso, alegamos lo que quieran, pero no es posible el incremento del 60 y tantos % en estos 4 meses. ¿Por qué? Y casi un 100% en 4 años. Y casi un 100%, 97, ¿no? En 4 años. En 4 años. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Súmenle los hombres. Hoy estoy hablando porque vamos a tratar ese tema aquí en ¿Qué tal, Fernanda? No minimizamos las estadísticas de los hombres, evidentemente. Súmalas. Y entonces te vas a dar cuenta que tienes un porcentaje de la población que regresa a sus casas diciendo gracias a la vida. Bendito Dios, no me mataron. Bendito Dios, estoy bien. Ay, no tiene importancia. Te quitaron la cartera, te hicieron esto. No tiene importancia. No, sí tiene importancia. Porque hoy a los sicarios, escuincles jóvenes de 13, 14 años, les dan una pistola a diestra y siniestra con drogas o sin drogas. Y eso está permeando en una sociedad. Sí, y les dan 1,000 pesos, 2,000 pesos por un asesinato, ¿no? Y dinero fácil, poco, y termina en una actitud de violencia tremenda. Y van a vivir poco, pero pues ese poco lo van a vivir bien. Imagínense. A mí no me vengan con sus planes de estos de Guardita Nacional, con estos recovecos que tiene, porque no es un plan de seguridad en donde se ataque contundentemente al crimen organizado y las violaciones y los secuestros y los asaltos y los homicidios. Discúlpenme, no lo es. Ya estaríamos viendo resultados. Claro. Apenas van a meter a la gente, ¿cómo se llama? A reclutar. Sí. En fin. De esto vamos a hablar el día de hoy, de los feminicidios, mucho más que compartir. Quédense con nosotros, @QTF, hasta la 1 de la tarde. Escríbanos. Pausa. Pero arrancamos el programa pie derecho. Ya llegó mi flaquiguapo. Ay, qué gana. Ay, híjole. ¿Qué es un suspiro? Un suspiro es un beso que se siente y nunca se da. Continuamos en QTF. Flaquiguapo. Hola, muy buen día. ¿Cómo amaneció ese cuerpazo? Bien, ¿y tú? Muy bien. Vamos a entrar a Nelson Vargas. Sí, podemos hacer ballet, taekwondo, natación, gimnasio, 30 actividades más deportivas. Hay una venta extrema que está muy cerca. Puedes inscribirte a precios increíbles en cualquiera de las Nelson Vargas Family Fitness. Así es que entra a anv.devargas.mx y no pierdan la oportunidad para encontrar su deporte con Nelson Vargas y su venta extrema. ¿Tú hiciste O llamen. ballet alguna vez en tu vida? Sí. Ay, te traigo mi tutú. No, mejor tráeme una foto contigo en el tutú. No. Es que guardé el tutú. Es así, chiquito. Ah, qué bonito. Sí, te traigo el tutú. Sí, me parece bien. ¿Sí? Sí. ¿Me podrían recordar mañana quien esté pendiente que yo traiga el tutú? ¿Sí? Bueno, está bien. Bueno, el teléfono 54 24 84 55 para más información. Regístrense ya. Flaquiguapo. Dígame usted. A ver, detienen ayer a un hombre acusado de trata de personas, abuso infantil, pornografía, Infantil.
infantil. Nazón Joaquín García. Mismo personaje que festejan, homenajean, le arman su borlote, lo que gustes y mande, su fiesta, alégale en Bellas Artes. ¿Estamos? Uh-huh. Hoy, Alejandra Frausto dice: nosotros sometimos el evento a los protocolos porque nos dijeron que era laico. Y yo digo, pero si estaban los senadores ahí. Pero si el hijo de Nazón, Joaquín García, es senador. Y luego, para acabarla de una vez, ya para de una vez rematar, ¿por qué está diciendo Alejandra mentiras? Los diputados mandan a hacer un marquito precioso, así un reconocimiento del líder Nazón Joaquín García, que yo tuve esa exclusiva, mandando la fotito del marquito, nombrándolo apóstol. Desde la Cámara, desde el poder de México. Entonces mi pregunta es, ¿qué no sabían? Él ya había estado acusado de esto anteriormente. No él, su padre. Y voy por partes. Y voy a ser muy quisquilloso en todo lo que voy a decir. Muy cuidadoso. Uno, yo esperaría ver cómo termina el caso en los Estados Unidos, en donde las acusaciones tienen que tener efectivamente toda la consistencia para, en su defecto, que el juez corrobore la prisión para el señor García, que fue detenido el día de ayer por una orden y por cargos que levantó la Fiscalía General de California. Entonces, A, ver qué es lo que dice el juez, B, cómo se desarrolla el juicio, C, cómo es la fianza, y D, ver si efectivamente la justicia norteamericana lo declara inocente o culpable, para no faltar a la presunción de inocencia. Eso es lo principal. 2, sí me queda muy claro que tendría que haber, pues, aquellos que le estaban diciendo y le estaban ofreciendo su simpatía durante las últimas semanas, meses, años, tendrían que levantar la mano y decir, pues sí, nosotros vemos que es un hombre probo, o lo contrario, porque al final de cuentas, pues tampoco puede estar uno acusado de deportación de amigo o de simpatizante prohibido. Queda muy claro que en este caso, como en otros más, en donde se ha encubierto o se ha hecho de la vista gorda el poder, y cuando digo el poder es todo, el político, el económico, el social, el empresarial, etcétera, etcétera, ante abusos de representantes eclesiásticos, tiene que ver una cuestión, o dos si quieren. Una, por supuesto, es el poder electoral. Cómo mueven esos representantes religiosos a sus masas a favor o en contra de un candidato. Y el segundo, el poder empresarial, en donde vivimos en un país muy hipócrita, Fernanda. Enormemente hipócrita. Entonces, yo te cubro tus deslices, pero tú cúbreme los míos. Pero no solo cúbreme los míos, sino sé que como estás cubriendo los deslices de alguien más, tú vas a poderle pedir a ese alguien más que me haga un favor. ¿Por qué? Porque no solo lo va a hacer porque te conoce, sino porque sabe que tú tienes información que si no la cumples, me la puedes dar a mí. En esas complicidades de poder que existen en México, entonces, claro, eres un pederasta. Pero yo soy un corrupto, soy un ladrón, soy un drogadicto, soy lo que tú quieras y sé que tú tienes esa información. ¿Por qué? Porque yo te la di en confesión. Y como yo te la di en confesión, confío en que tú no hagas nada. Pero por si las moscas, pues mira, ¿por qué no mejor? Pues todos somos de la misma cofradía. Sí me queda muy claro que esa mafia del poder, pues no es nueva ni es vieja, es la de siempre. Entonces, pues claro, efectivamente hay personajes que hoy están en el gobierno, que estaban muy cercanos a Nazón Joaquín García. Pero, pues no nos hagamos bueyes, porque era lo mismo que pasaba hace 18 años, 19 años, con Marcial Maciel. Sí, sin duda. Sin duda, qué bueno que se aplique la ley
y a un delincuente como Nazón Joaquín García se le aplique la ley, punto. Por otro lado, si hacemos un recuento de personajes que se han presentado en Bellas Artes, conozco a muchos, o le podemos hablar a Ramón Vargas, o podemos hablar a varias administraciones previas que manejaban Bellas Artes. Es impensable que en un recinto tan importante, con el cuidado que tiene Bellas Artes en todos sentidos. ¿Tiene o tenía? Tenía. Gracias. Hoy esté como está. Abrir ese telón de Tiffany, todas las veces que hay una función ahí, es historia para México. Si pudimos poner en entredicho el protocolo para que se presentara Juan Gabriel en Bellas Artes, ¿lo recuerdan? Uh-huh. ¿Cómo no va a haber un protocolo que uno debe de cumplir a como dé lugar con un grupo de seguidores de un disque apóstol? No. A mí me parece que sí debe de haber renuncias por ineptitud o renuncias por omisión, porque a mí me parece que lo dicho está y que ellos permitieron. Y hay que ver quién firmó el permiso. Pides mucho, no va a pasar. Hay que ver quién firmó el permiso. Pides mucho, no va a pasar. ¿Por qué? Porque tú mismo lo estás diciendo. Lo que van a decir, era un evento cultural, siguieron los procedimientos, esos procedimientos se cumplieron a cabalidad, se acabó, aquí no pasa nada, llévense a este personaje y que siga la fiesta. Eso va a pasar. Bueno, escribe para despedirnos Roberto Velasco Álvarez. ¿Sí sabes quién es? Sí, es el vocero. Pues es el vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es el encargado del Departamento de Comunicación Social. Pues en la reunión en Washington está comiendo cacahuates con Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y él escribe en su cuenta de Twitter ayer: aprecio sus comentarios y memes sobre la famosa colación y chocolates que no salieron en la foto que generosamente nos ofreció la señora Pelosi en medio de un intenso día de trabajo. Buenas puntadas en lo sustantivo, buen ánimo para alcanzar acuerdos. Mañana seguimos. Ser el sereno. Si tú no estás preparado dentro de tu trinchera para ir a negociar con estilo, con inteligencia, con buena presencia, con todo lo que significa estar ahí, no vayas comiendo cacahuates. Miren, si los demás hubieran estado comiendo cacahuates, pues se minimiza. No hay uno solo comiendo cacahuates. Así de bananera, de república de pacotilla. Así los representantes. Es penoso, ¿eh? Yo creo que dejaría pasar los cacahuates y hoy sale bien la cosa. Sí, bueno, claro. No, bueno, se los invitamos, los mexicanos, ¿no? Los cacahuates. Uh-huh. Pero si no sale bien la cosa, los expertos indican que el dólar se puede ir a 29 pesos. 28 pesos. Eso no lo digo yo. Búsquenlo. Lo dicen los expertos. No estaría tan seguro de eso, ¿eh? Ay, ese es un calambre para los empresarios, ¿eh? Pero no estoy tan seguro de eso. Ojalá. No estoy tan seguro. Ojalá. Las variables económicas, no solo en México, sino en el mundo, no te permiten que tenga ese salto tan rápido una moneda como la mexicana. Hasta mañana en punto de la hora. Aquí. ¿En qué tal, Fernanda? Quienes tenemos la oportunidad de seguir a José Antonio Pontón en Twitter, sabemos que nuestro especialista en tecnología, aquí en ¿Qué tal, Fernanda?, se encuentra en un evento muy importante en San José, California. Y desde allá te escuchamos.
Hola Fernanda, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Ahora nos encontramos en San José, California, en el marco del WWDC 2019, la conferencia de desarrolladores mundiales de la marca Apple, y estamos muy emocionados porque justamente nunca había venido a un evento de Apple. Había ido aquí a Las Vegas, que al CES y que al IFA Alemania y que a un chorro de lugares y un chorro de eventos a nivel mundial, y nunca había venido a un evento de Apple, y la verdad es que pues te quedas con la boca abierta. Una producción impecable, animaciones, speakers, o bueno, gente que habla de los productos, sensacional. Y bueno, ¿de qué se trata este evento? Es de desarrolladores. ¿Qué es un desarrollador? Son, digamos, programadores, personas, son humanos que se dedican a crear aplicaciones o softwares que tú y yo utilizamos continuamente en nuestros teléfonos móviles o en nuestras computadoras. Esos son los desarrolladores de software. Digamos que es un geekapalooza, ¿no? O sea, estamos aquí con un chorro de geeks y nerds que están haciendo todas estas programaciones que de verdad hacen cosas sensacionales e increíbles. Pero bueno, ¿cuáles son las actualizaciones y qué es lo que viene por parte de la marca? Más por ahí de otoño, digamos que septiembre, que salgan los nuevos dispositivos. Ahí van a salir los nuevos iPhone, y si alguna por ahí alguna Mac, puede ser que algún iPad, qué sé yo. Bueno, pues para septiembre ya ahorita lo que está sucediendo es que lanzan algunas herramientas de desarrollo para que en este tiempo los desarrolladores puedan crear contenido, puedan crear aplicaciones, para que en septiembre ya las personas que tengan los nuevos productos, los nuevos dispositivos, puedan descargar estas aplicaciones y este software, ¿no? Entonces, alguna de las cosas interesantes que van a lanzar próximamente, o que anunciaron en esta conferencia, es el iPad OS, que ya es un sistema operativo intermedio. Digamos, el iPad ya va a tener su propio sistema operativo. Antes lo compartía con iPhone, ¿no? Que es el iOS o iOS. El iPhone tenía iOS, y si tenías una computadora de escritorio o una laptop, tenías el macOS. Pero ahora el iPad, esta tableta, como la que tienes tú ahorita en el estudio, va a tener el iPadOS, un sistema operativo intermedio. La verdad es que lo que más me llamó la atención, porque es justo lo necesario que posiblemente tú, Fer, requieras. Igual no necesitas una computadora tan robusta o un sistema macOS y una laptop de la marca Apple, porque es demasiado para ti, pero tampoco un iOS, un iPhone, porque pues no puedes trabajar del todo bien con él, ¿no? Puedes consumir contenidos y puedes comunicarte con la gente, pero para trabajar y contestar mails, estar conectado a internet, etcétera, pues con un iPad OS va a ser más que suficiente. Pero bueno, son algunas de las actualizaciones más interesantes que va a traer la marca. Pero otra de las cosas, y ya sabes que a nosotros en este programa nos gustan los mexicanos rifados, tenemos a Adrián Santuario, quien nos va a platicar un poco acerca de un proyecto que tiene aquí mexicano, desde San José, California, que vino también al WWDC 2019, y nos va a platicar acerca de esta investigación que está haciendo acerca de la piel de los mexicanos a través de, obviamente, herramientas de programación y tecnología. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, ¿y tú, José Antonio? Un gustazo siempre hablar contigo. Pues la verdad es que estamos muy interesados en lo que estás haciendo y la investigación que estás haciendo justamente a través de la tez o del color de piel de los mexicanos. ¿De dónde viene? O sea, ¿de dónde es como que te inspiras para hacerlo, ¿no? El contexto, y hacia dónde vas con esta investigación. Claro, el principio salió del estudio que publicó el INEGI hará 2 años, en 2017, acerca de la movilidad social en México. ¿No? Prácticamente es de si tú vives mejor que tus papás y si tus papás vieron mejor que tus abuelos, ¿no? Con varias variables, de si tienes coche o no, si tienes tu título de universidad o no. Lo extraño o lo interesante es de que a partir del 2017 el INEGI utilizó una nueva variable, que fue el tono de piel. Se dio cuenta que estadísticamente las personas, los mexicanos con tez más clara, tienen mejor movilidad social que las personas de tez oscura, ¿no? Nosotros, los raza de bronce, los que venimos de Iztapalapa, pues no. Entonces, entonces se dio cuenta de eso del INEGI, que está pasando estadísticamente, y mucha gente dio un grito.
¿no? Dijo, ¿cómo es posible que el INEGI diga eso? O sea, si tengo un hijo que es morenito, pues ya para qué lo mando a la escuela si no va a ser CEO de una empresa. Bueno, eso no está pasando, pero sí, estadísticamente la mayoría de lo que está pasando es así, ¿no? Las personas blancas en México tienen los mejores lugares en los trabajos, ¿no? Esto después lo verificamos. Hicimos 2 verificaciones, una con nuestros diputados y los senadores, medimos el tono de piel de los diputados y los senadores y nos dimos de algo bien extraño, que fue que nuestra extrema derecha, no diré los partidos, ustedes imagínense cuál es la extrema derecha, es más blanca que la izquierda, ¿no? Uno podría decir, tal vez me lo intuía o tal vez lo pensaba, pero ahora con los datos es lo que está pasando. También tuvimos acceso a las bases de datos de LinkedIn, esta plataforma en el que tú pones como un Facebook, pero como de la chamba, ¿no? Sí. Y nos dimos cuenta que vimos todas las personas que presumían ser CEOs de alguna empresa en México, ¿no? Hicimos varios filtros, no cualquiera podía poner CEO de papelería, de ciertas, con ciertos empleados, hicimos ese análisis y nos dimos cuenta que sí está pasando eso, ¿no? Que al menos el 95% de los CEOs en México, investigar quiénes eran los más exitosos en México, de dónde estudian, de dónde vienen, nos dimos cuenta que sí, el 95% son personas de color blanco, ¿no? Y además tienen cierto perfil, ¿no? Para no hacerte la larga, ¿no? El 95% de las personas, además de ser blancos, estudiaron o en el TEC, vienen del TEC o del IPAD. Entonces, si eres del IPAD, eres blanco, ya lo hiciste en la vida, claro. ¿No? Estadísticamente, ¿no? Tienes la mayoría. Pero también nos dimos cuenta de cosas bien chistosas que están pasando, ¿no? Por ejemplo, casi todos vienen del TEC, los CEOs, pero ¿qué está pasando de los CEOs que vienen de la UNAM? Sí hay, solo son el 27% los que vienen de la UNAM, pero los perfiles son diferentes, ¿no? Algo que está pasando en el TEC es de que los que están saliendo del TEC vienen del área 3, de administración, economía, esas cosas, ¿no? Pero los que están saliendo de la UNAM vienen del área 1. Estudiaron ciencias o ingenierías. Pues también nos está diciendo cómo las universidades están preparando diferente a los alumnos para el entorno laboral, ¿no? Entonces eso estaba allí, sobre los tonos de piel, y de ahí nos pasamos a una pregunta que está en boga ahorita. No estamos empezando a utilizar algoritmos de face tracking y de face recognition en México, ¿no? A partir del próximo año, por las políticas públicas, se van a empezar a utilizar en las cámaras del C5 y estas que nos van traqueando, ¿no? Para identificar si estás en una base de datos, si eres un asaltante o no has sido un asaltante. ¿Cuál ha sido el error o cuál ha sido te confunde, ¿no? Claro. ¿Qué ha pasado ahora? Que casi todos los algoritmos que se están comprando desde acá, desde Estados Unidos, y esos algoritmos se están entrenando solo con las personas de tez blanca. O sea, con blancos funcionan sin problema, pero si de repente viene alguien con un tono de color más oscuro, el algoritmo no lo está identificando al 100%, entonces está tomando equivocaciones. Esta inteligencia artificial, que solo está aprendiendo a ver personas blancas, cuando le mueves de eso, si yo solo te enseño fotos de blancos, si de repente te enseño una foto de alguien con una tez más oscura, ya no lo vas a poder identificar, ¿no? Eso está pasando con las inteligencias artificiales que se están entrenando. Lo que estamos haciendo es reentrenarlas utilizando bases de datos con las fotografías de la media del tono de los mexicanos, para que esas cámaras aprendan a vernos a nosotros también, ¿no? No solo ya ven blancos, sino también a nosotros nos van a estar identificando, y eso va a estar ayudando, va a revolucionar la forma de detección, porque no sé si tú lo has visto con tu teléfono, de repente, bueno, no, tú no vas a tener problema porque eres blanquito, ¿no? Pero yo y los que nos están escuchando, de repente el Face Track no nos está funcionando tan bien, ¿no? Entonces es justamente ese problema, ¿no? De que la forma en que se están entrenando los algoritmos no están teniendo estas otras variables que son, como por ejemplo el tono de piel para nosotros los mexicanos. Y por ejemplo, ¿qué tipo de lenguaje y herramientas estás utilizando para hacer que estos algoritmos funcionen de manera correcta y para que nosotros, los usuarios de a pie, podamos tener pues no el acceso, porque yo creo que es un acceso más controlado y privado, ¿no? Pero para saber o identificar a las personas malas aunque sean blancas o buenos aunque sean morenos, no importa, es lo de menos, digamos, sí. ¿no?
Sí, no, lo interesante es de que nos vamos a asegurar de que identifique bien a las personas, ¿no? Que no tenga, que cometa el mínimo de errores. Ya con eso estamos del otro lado. No estamos utilizando el SDK, el entorno de desarrollo que tiene Apple, ¿no? para desarrollar la aplicación en iOS. Y también de este lado, del lado de la inteligencia artificial, estamos utilizando este lenguaje de programación que se llama Python. Muy bien. Pues ahí está la gente que esté interesada en este estudio, en esta investigación, que quiera formar parte de tu equipo, porque además Adrián tiene las credenciales suficientes como para tener este tipo de investigaciones y desarrollos, porque ha desarrollado aplicaciones robustas como Ticketmaster y, bueno, unas más que posiblemente pues no podamos mencionar aquí, ¿verdad? Pero definitivamente tiene muy buenas credenciales y buena credibilidad, y además él ha estado metido con las manos en la masa, en las líneas de código y desarrollo, y ahorita más bien está dirigiendo al equipo. Entonces, ¿en dónde te puede contactar la gente? Pues prácticamente la investigación es una colaboración bipartita entre el Colegio de México, el Colmex, donde soy investigador y profesor, y la UNAM, donde también doy clases y dirijo la investigación. Entonces cualquiera, dejémonos de formalismos, me pueden encontrar en Twitter tal cual como @AdrianSantuario. Y ahí, si alguien está interesado, si alguien está estudiando programación y quiere liberar su servicio social o ya investigar, pues ya me echa un tweet y con eso ya los puedo canalizar tanto al Colmex o a la UNAM. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Adrián, y felicidades, mucho éxito. Muchísimas gracias. De aquí me despido, Fernanda, nos vemos pronto, que estés muy bien, y bueno, pues aquí seguimos reportando desde San José, California, en el marco del WWDC 2019. La próxima semana, pues ¿qué crees? Que tampoco voy, porque voy a estar en Los Ángeles ahora en el E3, ya sé, soy el colmo, pero bueno, muchas gracias, nos vemos, les mando un abrazo. Gracias, mi querido José Antonio Pontón. Me quedé impactada esta entrevista con Adrián Santuario. ¿Qué cosa esto de que si eres negro, que si eres blanco? O sea, como llegó la supremacía blanca a Apple, ¿o cómo está el tema? Pues parece. Y luego los precios. Por ejemplo, pues uno así sencillito, uno de estos CPU básicos, $6,000. El soporte de la pantalla del Pro Display XDR, $999. O sea, cúcule, $1,000. Y en diseño, yo creo que ya perdió mucho en diseño. Sobre todo Los memes son divinos, ese rallador de queso es divino. Dice, ¿cómo un rallador sale tan caro? Sí, claro. En fin, pausa, regresamos. Natalia Barreto, asesora de cooperación de la Embajada de la Unión Europea en México. José Antonio Ruiz, coordinador de proyecto de la iniciativa Spotlight para el Fondo de Población de Naciones Unidas. Es muy delicado el tema. El tema con el que arranqué el día de hoy mi periodismo de vida, pues nos hace reflexionar. Y sobre todo, quizá hay algunos que hay que convencer que los datos son correctos y que sí en México están matando más mujeres que hombres. ¿Eso es correcto o no? Feminicidios, ¿cómo estamos en ese tema? Feminicidios, el tema en México es grave. No sé, en una situación de violencia, de crisis a los derechos humanos que hay en México, no estoy muy segura de si matan más mujeres que a hombres, pero lo que es claro es que según datos de ONU Mujeres, en México asesinan a 9 mujeres cada día, solamente por el hecho de ser mujeres. Es un reto enorme, estamos hablando de más del 50% de la población mexicana. Es un reto enorme aquí, es un reto enorme a nivel global. Déjame detenerme porque he escuchado a varias personas en mi entorno que dicen, ¿cómo pueden comprobar que es por el hecho de ser mujeres? ¿Por qué las matan por el hecho de ser mujeres? ¿De dónde sacamos ese dato? ¿Por qué? Bueno, en ese sentido, la tipificación del feminicidio, tenemos que entender por una parte que el feminicidio es un delito que está tipificado en el Código Penal. Y ahí se establecen una serie de características de cómo puede ser identificado o no un asesinato, un homicidio,
con presunción de feminicidio. Es decir, el tipo de violencia que se ejerce, la forma en la que están siendo asesinadas las mujeres, son esas las características que se dan. Cuando analizamos la cantidad de homicidios que se dan en el caso de mujeres, podemos observar algunos que pueden ser dados o por arma de fuego, pero aquellos que están planteados en el espacio público, vinculados con la delincuencia o con el crimen organizado, pero aquellos que están tipificados o que se presumen como feminicidios cumplen con esta serie de características sobre el tipo de violencia que sufrieron las mujeres antes de ser asesinadas. Y también valdría ahí quizá la pena, José Antonio, ver quién comete el acto, ¿no? Por supuesto. Que eso tiene que ver a lo mejor con la pareja, con alguien cercano, algún familiar, alguien del trabajo, alguna venganza, algún exnovio, algún primo, en fin. Exacto, por una parte las relaciones, pero por otra parte también no solamente circunscribirlo a las relaciones, porque en muchos casos hablamos, por ejemplo, de violencia sexual. Si bien es cierto, la gran mayoría pueden ser identificados con personas cercanas, también podemos identificar que hay otros que pueden suceder en la vía pública por personas completamente desconocidas. Es digamos, la hazaña o las características de la violencia que sufren estas mujeres las que nos mandatan, o como lo estableció la Suprema Corte de Justicia en México, a investigar los crímenes de mujeres, primero con una perspectiva de género y presumiendo que su género tuvo una función o tuvo algo que definiera la manera en la que fueron asesinadas. Natalia, desde tu trinchera, desde tu perspectiva, como asesora de cooperación de la Embajada de la Unión Europea en México, ¿qué te dice el tema? ¿Qué has aprendido del tema de feminicidios? ¿Cómo podrías explicarnos tu conocimiento y compartirlo en este micrófono? Yo creo que en México llevamos un proceso muy largo de toda la sociedad de darnos cuenta que están sucediendo cosas graves. Y hay muchas personas, muchas instituciones que se han dado cuenta de la gravedad de ciertas situaciones y tienen la voluntad política de intervenir, de hacer algo. O sea, tenemos el caso de la sociedad civil, que es la que jala la ley para una vida libre de violencia para las mujeres. Y luego tenemos una serie de instituciones que se fueron creando a raíz del caso de Campo Algodonero en Chihuahua. A raíz de la sentencia de la Corte Interamericana, tenemos luego el proceso de la sentencia de Mariana Lima, que lo mencionaba José Antonio, que es de donde surge que los homicidios de mujeres deben ser tipificados de determinada forma. Sí, deben ser investigados con perspectiva de género y se tiene que eliminar las líneas de investigación sobre si son feminicidio o no primero. Eso es un proceso enorme, jalado inicialmente por las víctimas, por los familiares de las víctimas, por las organizaciones de la sociedad civil y por instituciones públicas. Inicialmente se crea la comisión para atender el tema de los feminicidios en Juárez y luego a raíz de esto se dice crear comisiones está bien y tenemos la creación de la CONAVIM. Hay una voluntad política de instituciones públicas de atender el problema. No es suficiente y por eso acudimos los organismos internacionales a apoyar al gobierno mexicano a nivel federal, estatal, a nivel municipal, a nivel local y a los tres órdenes, a nivel ejecutivo, legislativo y judicial. Esa es la idea de esta iniciativa que nos junta. Porque fíjense, hace 2 años Brasil ocupaba el número 1
quiero saludar con enorme gusto a Erika Said Canavati, licenciada en Mercadotecnia y Publicidad, y a lo que nos truje mi mexicana rifada. Lanzaron la primera agua de tuna natural y envasada en México. Y yo, por lo que sé, ustedes son 2 mexicanas rifadas. Chavas, ¿qué edad tienes? En realidad somos 3. 3. Somos 2 mexicanas rifadas y un mexicano rifado. Fíjate. Hermano de la otra mexicana rifada. Y de edad, pues no rebasan, ¿qué? 28, 28 y 29. Fíjate. Pero llevamos en esto desde los 24. A ver, Erika, cuéntanos, ¿cómo desarrollan, cómo le hicieron? Porque lo que yo puse es primera agua de tuna que sabe a tuna y que no tiene calorías. Y qué beneficio, yo ya la tomo en mi casa. ¿Qué hicieron? ¿Cómo desarrollaron esta agua de tuna? La verdad es que es una maravilla de producto. Mira, te voy a platicar el proceso de cómo fue. Yo y Pau, mi socia, estudiamos en Centro de Diseño. Es una excelente escuela y la verdad es que nos dio muchísimas herramientas para decir, ok, ¿quieres emprender? Emprende. Claro. Y es posible en México. Con todos los obstáculos que hay, con todas las barreras, se puede hacer. Entonces salimos de la universidad, hicimos la tesis juntas y dijimos, bueno, hay que sacar nuestra tesis. Nuestra tesis no era suculenta, era otro Suculenta proyecto. se llama así, el agua agua de tuna es suculenta. Ajá. Y nuestra tesis no era suculenta, era otro proyecto que decidimos sacar y estuvimos 1 año y cachito trabajando en él. Y la verdad es que al final vimos que sí estaba difícil, había bastantes como temas de costos, de producción, de inversión, de desarrollo, de tecnología. Y dijimos, bueno, a ver, esto no está jalando, o sea, tenemos que tener la sabiduría para decir, pues no está funcionando, pero ¿qué vamos a hacer? Ya estábamos constituidas como una empresa de bebidas mexicanas y queríamos sacar una bebida mexicana. Entonces empezamos a investigar, dijimos, a ver, bueno, ¿cuáles son las tendencias en México? Vimos que por un lado estaba todo el tema del fitness y del bienestar y de una vida saludable y del ejercicio y de comer bien y de ya no meterte veneno a tu cuerpo. Y por otro estaba todo el tema del nuevo amor por México. Fue justo cuando Trump ganó las elecciones en Estados Unidos y los mexicanos se rebelaron y dijeron, ¿qué nos va a estar diciendo? Nosotros que somos o que no, nosotros propio. somos unos fregones. Claro. Y entonces todo el tema del consumo local, consumo mexicano, produce aquí y compra acá. Entonces dijimos, bueno, a ver. Y empezamos a ver tendencias en todo el mundo. Veíamos que, por ejemplo, en China había un agua de bambú muy buena, ¿no? O en Canadá una de maple. Y decíamos, bueno, pues las traemos. Dijimos, no, ¿por qué? Mejor hay que sacar algo en México que sea mexicano. Entonces dijimos, ¿cuál es la fruta más mexicana que hay? Pues la tuna, ¿no? O sea, está en nuestro escudo nacional. Entonces ya empezamos a investigar y dijimos, bueno, ¿por qué nadie lo ha hecho? Vamos a ver cuáles serían las barreras de entrada, cuáles serían los temas difíciles. Y pues sí, al final todo proyecto tiene sus retos. Empezamos a investigar y vimos que hay muchísima tuna en México